En los años 80 y 90, una nueva enfermedad atacó las manadas de ganado del Reino Unido. Miles mostraban comportamientos extraños, seguidos de la muerte en todos los casos. Esta amenaza para la cadena alimentaria se volvió aún más catastrófica cuando finalmente quedó claro que la enfermedad era transmisible a los humanos. Lo que se conocería como la enfermedad de las vacas locas llevó a la destrucción de millones de ganado, pánico generalizado y la muerte de cientos de personas a causa de una nueva enfermedad letal. Una enfermedad con una tasa de mortalidad del 100% y sin cura conocida. En el video de hoy cubriremos qué es realmente la enfermedad de las vacas locas, cómo se propagó tanto a los animales como a los humanos y cómo finalmente se logró controlar. La enfermedad de las vacas locas se llama más precisamente encefalopatía espongiforme bovina o encefalopatía espongiforme bovina en resumen. Espongiforme se refiere a la textura similar a una esponja que adquiere el cerebro del paciente a causa de la enfermedad. Encefalotopía se refiere a una enfermedad que afecta la estructura del cerebro. Es causada por proteínas conocidas como priones, un tipo de proteína que puede actuar como un patógeno replicante muy similar a un virus. El prión está mal formado, mal plegado y es capaz de deformar otras proteínas y convertirlas en priones dañinos. Estas proteínas se encuentran comúnmente en el cerebro y el sistema nervioso, por lo que cuando la enfermedad se apodera, las consecuencias pueden ser devastadoras, destruyendo la misma estructura del cerebro. Es una enfermedad neurodegenerativa, con síntomas que no son inmediatamente aparentes. Puede tomar años para que la enfermedad se presente e incube. Los síntomas de la encefalopatía espongiforme bovina incluyen que la vaca tenga problemas para caminar, temblores e hipersensibilidad a ciertos estímulos. Esto puede incluir una mayor agresión, nerviosismo o un cambio general en la naturaleza de la vaca. Otros signos menos frecuentes son pérdida de peso, bruxismo y disminución en la producción láctea. Finalmente, la vaca entrará en coma antes de sucumbir finalmente a la enfermedad y morir. Actualmente no hay tratamiento para la encefalopatía espongiforme bovina, lo que significa que es 100% mortal. Durante algún tiempo, la cría de ganado fue la parte más grande de la agricultura británica, representando un tercio de toda la producción total. Se usó una raza de vaca lechera que producía mucha leche, siempre que se le diera una dieta alta en proteínas. La fuente de esta proteína sería en forma de harina de carne y hueso, alimento que se derivaba de animales procesados, una alternativa más barata que en realidad aumentaba aún más los rendimientos de leche. Las vacas lecheras proporcionarían gran parte de la carne de res británica y los restos y productos de desecho se procesarían como parte del proceso. En cuanto a cómo llegó a ser, el primer caso conocido ocurrió en septiembre de 1985 en el Reino Unido. En ese momento no estaba claro qué era la enfermedad, pero la muerte de la vaca finalmente se atribuyó a otras causas. Pero para finales de 1986 se habían identificado 2 casos más como una nueva enfermedad. Sin embargo, la respuesta inicial del Servicio Veterinario del Estado fue imponer un embargo sobre la información de la enfermedad que se hiciera pública. A fines de 1987, la encefalopatía espongiforme bovina fue identificada como una nueva enfermedad. Una de las teorías iniciales de cómo surgió la enfermedad es que fue el resultado de una transmisión entre especies, siendo la enfermedad la tembladera. La tembladera es una enfermedad que afecta a las ovejas de la misma manera que la encefalopatía espongiforme bovina afecta a las vacas. Se pensaba que una de las causas podría ser que las ovejas infectadas con tembladera entraron en la cadena alimentaria de las vacas a través de la harina de carne y hueso, o a través de harina de carne y hueso, una alternativa más barata para alimentar a las vacas que el grano. Harina de carne y hueso es el producto de la industria de renderizado, el proceso de convertir los desechos de tejidos animales en productos utilizables. Dicho tejido podría incluir tejido nervioso infectado de ovejas con tembladera. Sin embargo, es más probable que una mutación aleatoria
en una vaca resultó en el prión dañino, lo cual probablemente ocurrió en la década de los 70. Cuando esta vaca paciente cero fue sacrificada, mucho antes de que se presentaran signos de enfermedad, los restos se convirtieron en harina de carne y hueso y se alimentaron a otras vacas. Lo que siguió fue una infección exponencial de vacas a través de la alimentación con harina de carne y hueso infectado, que a su vez proporcionaría tejidos infectados para que el ciclo continuara. Las acciones tomadas para lidiar con la propagación de la enfermedad se establecieron en 1988 y fueron en gran medida dobles. Se prohibió el uso de alimento harina de carne y hueso y se aconsejó que se destruyera el ganado. Este paso vital de eliminar uno de los vectores clave para la infección resultaría en convertir una enfermedad en escalada en una que finalmente alcanzaría su punto máximo y luego disminuiría. Pero algunos agricultores continúan utilizando sus existencias de harina de carne y hueso, y algunos distribuidores de alimentos continúan vendiendo el producto, incluso mucho después del periodo de pastoreo de 5 semanas, dado para permitir que la industria se adapte. Se cree que en 1988 hasta 10.000 cabezas de ganado se infectaban cada mes. La principal inquietud era si la encefalopatía espongiforme bovina era transmisible a los humanos. Inicialmente se creía que la encefalopatía espongiforme bovina era causada por la tembladera, la cual no podía transmitirse a humanos. Por lo tanto, según un informe de 1989 que asesoraba al gobierno, se pensaba que había poco o ningún riesgo de que los humanos se vieran afectados. Durante siglos, los humanos consumieron ovejas con tembladera sin consecuencias. Sin embargo, como medida de precaución, el gobierno en 1989 instituyó una prohibición especificada de despojos bovinos. Esto prohibió que el cerebro bovino, la médula espinal, las amígdalas, el vaso y los intestinos entraran en la cadena alimentaria humana. Luego hubo un esfuerzo por mejorar los estándares de higiene de los mataderos. En este periodo se observó que más del 60% de los mataderos no cumplían con los estándares del mercado único europeo para una práctica segura. Se registró que algunos mataderos tenían tablas de carnicería incrustadas de sangre, contaminación cruzada desenfrenada y poco en cuanto a capacitación del personal. En los próximos años, la reconfortante teoría sobre la tembladera empezaría a derrumbarse. En 1990, los gatos domésticos comenzaron a exhibir síntomas parecidos a la encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas. Esto se debió a que los tejidos infectados fueron usados por la industria de alimentos para gatos. Sorprendentemente, se encontraron casos de encefalopatía espongiforme felina en grandes felinos en zoológicos. Las pruebas confirmaron que era posible que los ratones contrajeran encefalopatía espongiforme bovina, aunque en condiciones de laboratorio. Aunque se pensaba que los humanos tendrían que comer una gran cantidad de tejido cerebral infectado para infectarse. Pero muchos en el público y los medios entraron en pánico. Si los gatos podían contraer encefalopatía espongiforme bovina al comer carne de res infectada, ¿por qué no podrían los humanos? Algunos periódicos proclamaron que la enfermedad podría ser catastrófica para la vida humana, como The Sun, que publicó un artículo afirmando que la encefalopatía espongiforme bovina podría ser tan mala como la peste negra. El gobierno británico intentó minimizar el riesgo para los humanos, pero comenzaba a formarse evidencia de que los gatos no podían contraer Scrappy, pero sí podían contraer encefalopatía espongiforme bovina, indicando que era algo muy diferente de la versión bien entendida que afecta a las ovejas. También quizás indicaba que había un riesgo real de que la enfermedad pudiera propagarse a los humanos. En mayo de 1990, el ministro de Agricultura, John Goomer, afirmó en un comunicado de prensa que era seguro comer carne de res. Calificó la afirmación como segura, basándose en las mejoras en el sacrificio de las vacas y la prohibición de las vísceras bovinas, lo que significaba que no había riesgo. En una maniobra pública, ahora muy ridiculizada,
Goomer y su hija de 4 años fueron filmados comiendo hamburguesas para mostrar lo segura que era la carne. A pesar de las medidas, las infecciones siguieron aumentando en miles de rebaños británicos. Entre 1992 y 1993 se confirmaron unos 100.000 casos. Sin duda muchos más pasaron desapercibidos. Además, se impuso una prohibición total no solo en el alimento de harina de carne y hueso, sino también en su uso como fertilizante, para evitar cualquier posible contaminación cruzada. Pero lo que se había hecho no fue suficiente y llegó demasiado tarde. Y en mayo de 1995 se registró la primera víctima de una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, o enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Stephen Churchill, de 19 años, lleva el desafortunado apodo de la primera persona en morir por la versión humana de la encefalopatía espongiforme bovina. Por lo demás, era un hombre en forma y saludable que quería unirse a la Real Fuerza Aérea. Pero comenzó a parecer delgado, con cambios en su estado de ánimo, y comenzó a tener dificultades con sus estudios y a caminar. En los siguientes 10 meses, experimentó alucinaciones, requirió cuidados las 24 horas y fue incapaz de comunicarse antes de sucumbir finalmente a la enfermedad. La variante de la encefalopatía espongiforme bovina afectó a los humanos de manera similar a cómo afectó a las vacas. Los primeros signos serán una sensación extraña en las manos, los pies y la cara, similar a una sensación de hormigueo o ardor. La función motora disminuirá, junto con un deterioro en las facultades mentales del paciente. A menudo, la enfermedad se presentará como psicosis o como demencia. Finalmente, el paciente caerá en coma antes de fallecer. La enfermedad no tiene cura conocida y es 100% mortal, dejando a los seres queridos impotentes más que observar un deterioro desgarrador. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob regular suele afectar a mayores de 60 años. La variante afecta a personas de todas las edades, incluyendo a las más jóvenes. Aunque no está 100% claro cuál es la causa de la variante enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el primer caso ocurrió durante el brote de encefalopatía espongiforme bovina en el Reino Unido. Así, se relacionó con el consumo de productos bovinos, pero no mediante la carne como el bistec o la leche. Es probable que el tejido del sistema nervioso infectado se consumiera a través de hamburguesas o a través de otros alimentos muy procesados que incluían despojos de bovino procesados. Quizás el ejemplo más impactante de una muerte atribuida a la variante enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es el de Peter Hall, quien murió a la edad de 20 años en 1996. Su fallecimiento fue considerado una desgracia, atribuyéndose a la ingesta de hamburguesas de res antes de 1990. Peter había sido vegetariano desde 1992, mostrando cuánto tiempo tardó la enfermedad en afianzarse, siendo años o incluso décadas. Esto marcó la primera vez que el consumo de alimentos infectados con encefalopatía espongiforme bovina se vinculó a la nueva enfermedad. Esto fue muy controversial, con muchos insistiendo en que había poca evidencia para establecer una conexión. Sin embargo, la hipótesis persistió. En total, 177 personas en el Reino Unido contrajeron la variante enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, todas las cuales murieron. Se sospechaba, aunque no se confirmó, que 3 de las víctimas que murieron fueron infectadas a través de transfusiones de sangre de personas infectadas. Como precaución, se prohibió la donación de sangre de personas que habían consumido carne de res británica o vivido en el país durante largos periodos de tiempo en varios países, tratando la sangre potencialmente infectada como un biopeligro extremo. Otras 50 personas en todo el mundo contrajeron la enfermedad, algunas de las cuales habían vivido en el Reino Unido. Otras se cree que habían comido productos infectados exportados. Todos murieron por la enfermedad. Innumerables vacas eran sacrificadas constantemente. Para detener la propagación, unos 4.4 millones de vacas fueron destruidas durante toda la crisis. Pero para 1995, los casos de encefalopatía espongiforme bovina estaban disminuyendo dramáticamente,
con ese año viendo alrededor de 14.000 casos confirmados. Para el año 2000 era alrededor de 1.400 al año y para el 2005 había bajado a 225. Al ver la propagación de la encefalopatía espongiforme bovina, muchos países prohibieron la importación de carne de res británica. Algunas prohibiciones duraron años, sin querer correr el riesgo de exponer a su población o ganado a la enfermedad. Hoy en día, solo se registran un puñado de casos cada año, aunque con un mejor seguimiento y conciencia de la enfermedad, hay poco o ningún riesgo de que entre en la cadena alimentaria. La prohibición de la comida harina de carne y hueso para el ganado sigue vigente en el Reino Unido. El riesgo de contraer la variante enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es increíblemente bajo, ya que parece afectar solo a un número muy pequeño de personas. Pero, debido a la forma en que los priones no se ven afectados por nuestras prácticas médicas actuales, sigue siendo una enfermedad aterradora y 100% mortal. Combinado con el daño que la encefalopatía espongiforme bovina causó a millones de vacas, es justo que se trate con precaución a dichas enfermedades. Se creó una agencia en el Reino Unido para supervisar y asesorar sobre la inocuidad de los alimentos. Los subproductos animales se eliminaron gradualmente de productos para consumo humano, como medicamentos. Una investigación sobre el manejo de la situación produjo un análisis en profundidad, un enlace al cual estará disponible en los comentarios. El pánico causado por los medios y la minimización de la gravedad por parte del gobierno solo llevó a muchas personas a vivir con miedo, sin saber si una hamburguesa consumida hace años podría llevar a una muerte temprana y traumática.